Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no pertenecen en mí. El verso 5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que pertenece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no pertenece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, dice el verso 7, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. El verso 8 finalmente: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Gloria a Dios. Démosle un aplauso a la palabra del Señor. Podemos tomar asiento, mis hermanos. En estas 2 últimas semanas hemos venido presentando la visión que tenemos, que el Señor nos ha dado, esta visión de la edificación de nuestras vidas como iglesia, ¿verdad? Que se extiende a todo ámbito de nuestras vidas. ¿Qué hemos visto primero? Que hemos visto que si no tenemos una raíz profunda, si no estamos arraigados realmente a la palabra, ¿qué pasa si no pasa eso? No hay vida. Sencillamente, no hay vida. ¿Qué pasa si no somos o estamos conectados los unos a los otros? Decíamos la semana pasada, a través de las coyunturas, ¿verdad? Si no somos ayuda idónea a través unos con los otros, como un solo cuerpo, no hay crecimiento, nos estancamos. Entonces, pero el Señor ha establecido ya esas cosas en nuestras vidas, que estemos arraigados en Él, hacia la cabeza que es Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia, creciendo como cuerpo, edificados como cuerpo. Es ahí entonces donde, ¿qué pasa? Empezamos a dar frutos. Empezamos a dar frutos, mis hermanos. Así que nosotros como iglesia, y agrego en este momento, las casas de adoración también que estamos abriendo ya, existen ¿para qué? Para que otros prueben de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque un árbol no crece para el mismo árbol comerse sus frutos. ¿O han visto eso? Imagínense al mango comiéndose el mismo mango. No hemos visto eso, ¿verdad? El mango da tanto fruto como cualquier árbol frutal para que otro sea alimentado, sea beneficiado. Entonces, esa es la figura que nosotros tenemos también, o esa es la figura que describe el crecimiento ¿de qué? De la iglesia. Así que esa es parte de la visión, mis hermanos, de la que está el Señor llamándonos en este tiempo. Por eso, miren, ahí está la visión 2026, año de la edificación. A propósito, ¿cuántos están adoptando ya esa visión en sus vidas? ¿Cuántos estamos diciendo realmente es tiempo de esta edificación? En el ámbito, en el grado que esté, lo vamos a poner de esa parte. Pero poder decir, voy a seguir edificándome, voy a empezar a edificarme y vamos a seguir siendo edificados en Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso el sermón lo he titulado en el día de hoy: la cosecha de la edificación, fruto de multiplicación. La cosecha de la edificación. Algo tiene que suceder en nuestras vidas. Si estamos siendo edificados, arraigados, si estamos creciendo como un solo cuerpo, tenemos que dar esos frutos. Y hoy específicamente ese fruto ¿de qué? De poder multiplicarnos, de poder crecer. Presentaba yo con esa intención a los hermanos predicadores. ¿Por qué? Porque no es una necesidad mía, sino es una necesidad que hay en la iglesia, de que puedan levantarse esos otros líderes. Mirábamos aquí al hermano Oliver, también agregándose al grupo de alabanza. Tiene que continuar siendo edificado, pero a la misma vez el ministerio está dando sus frutos. Y así, todos debemos de estar en ese mismo sentir de poder dar frutos en nuestras vidas, ¿verdad? Así que, ¿cómo debemos de hacer como discípulos del Señor para dar estos frutos? De acuerdo a la palabra que hemos leído, ¿verdad? Como punto número 1,
Hay un proceso para la multiplicación. Hay un proceso para la multiplicación, y dentro de este proceso hay dos cosas que vamos a hablar hoy. La identidad, pero también hay una poda estratégica, ¿verdad? Todos conocemos qué es podar, ¿verdad? Podar un árbol, limpiarlo y cortarle lo que no está bien, sacar lo que está obstaculizando, sol, aire, oxígeno, ¿verdad? Entonces ese es el primer punto. Y nuestro Señor Jesús empieza aquí con una declaración contundente de identidad, ¿verdad? En su relación primeramente de Él con el Padre. Y dice claramente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador. ¿Esto qué establece referente a lo que estamos nosotros trabajando hoy? Establece ese hecho que el esfuerzo de las ramas, o sea, de nosotros, no es propio, sino más bien es una gestión, es una labor, es un proceso que el mismo labrador hace con cada uno de nosotros. Cuando me refiero al labrador, ¿a quién me estoy refiriendo? A Dios mismo, a Dios el Padre. La vid es Jesucristo, Dios el Hijo. La acción es el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. Entonces es eso, no depende de nosotros, sino de una gestión, de un proceso. Y en este proceso dice que el labrador nos asegura, o se asegura, que el viñedo pueda ser productivo, que ese viñedo pueda dar realmente fruto. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía, dice. En el griego, mis hermanos, cortar, quitar, también significa levantar. Y en este caso vamos a centrarnos ahí, porque el levantar en el que cuida el viñedo, en el que poda cada uno de las plantas, también tiene un proceso de ¿qué? De hacer ¿qué? Una limpieza. O sea, en otras palabras, él hace una limpieza. Esto para nosotros, ¿qué significa? Que si queremos dar fruto en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro matrimonio, todo lo que obstaculiza la luz de la palabra, el oxígeno del Espíritu Santo y la sombra del Todopoderoso debe de ser quitado. ¿Se entiende? Llega el labrador y mira que hay ramas que están cubriendo a las que están dando fruto. Mira que esa planta, esa vid está ahí pequeña, no está creciendo, se está estancando. ¿Qué hace él? Quita, revisa a su alrededor, mira, juzga dentro de nosotros. Pero esto debe también de ser una acción propia nuestra, de poder quitar, tomar en cuenta qué son esos pámpanos que están haciendo de obstáculos en nuestras vidas. ¿Qué puede ser? Las ramas de vicios, de amarguras, de traumas sin ayuda para sanar. Entienda esto, porque todas estas cosas van a estar ahí. Y todos de alguna manera, de alguna forma u otra, hemos tenido traumas o cosas que nos han marcado en la vida, ¿verdad? Pero hay un tiempo donde nos llenamos por el Espíritu Santo de fuerzas y decimos: esto tiene que culminar, terminar en mi vida. No puedo siempre vivir atado a esto. Y no es que es por el trauma que se mantiene así, es porque no se busca la ayuda necesaria. Y hay que moverse, hay que dar ese paso de buscar esa ayuda en todo aspecto, empezando primeramente por esa ayuda espiritual que es la palabra. Y pues seguidamente, seguro, el Señor ha puesto por eso aquellos profesionales, aquellas personas que te ayudan a sanar. Entonces, por eso yo digo que esto puede ser también algo que esté bloqueando el crecimiento, algo que esté bloqueando esa luz de la palabra, ese oxígeno del Espíritu Santo, la sombra del Todopoderoso. Porque podamos decir: entonces Dios no es suficiente para sanar este trauma en mi vida, esta mala experiencia. Es ese acto de decisión que tenemos que tomar en buscar la ayuda apropiada. También, mis hermanos, a veces esa pereza espiritual debe de ser cortada. Debe de ser quitada, cortada, echada fuera en el nombre ¿de quién? De Jesús. En el nombre de Jesús.
quiero decirte que la palabra en ningún lugar dice que va a multiplicar algo que está contaminado. Algo que está, no hay forma de multiplicarse, está contaminado. No hay forma de que pueda salir. Hay quienes me han dicho, pastor, en el libro de Primera de Necios, ahí sí dice eso. Y me sorprendió, Primera de Necios. El otro vino, sí, pastor, ahí en Segunda de Soberbios, ahí sí dice que el corazón contaminado se puede reproducir, que el alma negativa, que el corazón en contiendas se puede reproducir, puede dar fruto en su propia vida. No puede. Deben de ser, esas ramas deben de ser quitadas. Dice que el labrador, después de limpiarnos, empieza esa poda. Pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Y hay algo que me llamó la atención, porque la rama está dando fruto. ¿Ha escuchado? Dice que toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. O sea, está dando fruto, pero necesita en ese proceso el seguir limpiando, seguir afinando, de tal manera que podamos dar fruto conforme a su propósito en nuestras vidas. El labrador no deja de trabajar en nosotros, y él que conoce nuestro corazón sabe que aunque haya cosas que parezcan buenas, están siendo de obstáculos en nuestras vidas. Porque eso sucede muchas veces. Pensamos que estas cosas que están siendo, no, esto es de bien. La forma como estoy pensando está bien. Pero la pregunta es, ¿estamos filtrándola a través realmente de la palabra para que sean de bien? Pero el Señor sí sabe, y Él es el único que las quita. El Señor nos ha hecho, mis hermanos, productivos. El Señor nos ha hecho con ese propósito de que podamos dar fruto. No se sorprenda si Dios corta programas o distracciones para que nos concentremos toda nuestra energía en lo que es importante, en lo que realmente tiene prioridad. Y con esto no estoy haciendo de menos lo que nosotros tengamos en nuestras propias cosas. Lo que estoy estableciendo, o la palabra está estableciendo lo que realmente tiene prioridad en nuestras vidas. Poder primero seguir estudiando la palabra. Poder ser parte de una de estas casas de adoración. Buscar la forma, cómo nos seguimos edificando. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y eso es lo que hemos orado y muchos hemos dicho, amén. El proceso de perfeccionarnos a través de la poda duele. Aquí cosas sencillas nos duelen, como decirte, oye, deja el celular, pon atención, oye, mira, ¿hasta cuándo vas a seguir con eso? Son palabras sencillas, pero duele. Pero son palabras que el Señor usa para podarnos. Así que si estás pasando, mis hermanos, por una prueba, no es porque Dios te haya abandonado, es porque Dios nos está podando. Porque Él sabe qué nos tiene que quitar, así nos duela, para poder edificarnos, para que realmente esa luz, ese oxígeno, esa sombra que viene de Él y proviene de Él, nos dé de una forma que solo Él lo sabe hacer con cada uno de nosotros. Hay que mantenernos, mis hermanos, en el conocimiento de su palabra. Es lo que nos mantiene limpios y bien podados. ¿Cuántos saben esto? Eso es lo que nos mantiene limpios y bien podados. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado, dice el Señor. En el verso 3, ustedes ya están limpios. Y les aseguraba a quién en ese momento, a sus discípulos. Pero qué majestuoso es Dios y qué bueno con su iglesia, porque hoy también nos dice a nosotros y nos asegura y nos da esa promesa: nosotros ya estamos limpios por su palabra. Ya están, les dice, les asegura. Y es el Señor el que nos poda, nos limpia, pero debemos de exponernos voluntariamente
a esa poda de la Escritura, a esa sanidad que trae la Escritura. Hay que exponernos. Una mente llena de maleza, llena de negativismo, lleno de sentimientos encontrados, lleno de que si tú no lo haces, yo tampoco lo hago, no va a dar fruto. Pero más sin embargo, cuando nos acercamos a la palabra, el Señor nos limpia, nos quita, nos sana, nos reubica y nos enfoca realmente en el camino que debemos de seguir. Si hablamos de fruto, ¿qué tipo de fruto queremos ser? ¿Un fruto que dé una buena semilla? ¿Cómo se consigue esto? Cuando nos edificamos y aceptamos que la poda de la palabra para que nuestro carácter contenga ¿qué? La semilla de un buen discípulo. La semilla de un buen discípulo. Y es ahí, mis hermanos, donde nosotros nos empezamos ¿a qué? A multiplicar. Cada miembro, cada persona aquí es una rama de esa vid que es Cristo, de esa vid que está atañada a la vid verdadera que es Cristo. Yo soy, dice la vid verdadera. Yo soy Dios, dice el Señor. Eso es lo que significa cuando dice yo soy. Su identidad, su deidad, su nombre, su poder es Él. Pero de ahí es que nosotros tenemos que estar para que nuestro carácter pueda contener esa nueva semilla. Esa semilla de un nuevo hombre, de una nueva mujer, que no solo va a dar un fruto en nuestras vidas, sino también en nuestra iglesia como un solo cuerpo. Y estoy muy seguro en nuestros hogares, con nuestros hijos, porque nada escapa de la presencia del Señor. Ni nos separa, ni nos usa solamente para una o para otra cosa. Por eso el cristiano ya no es, o no comparte su tiempo diciendo, oh, pero es que cuando yo hago lo secular hago esto, y cuando yo hago lo que le pertenece al Señor hago esto. Es todo uno solo. Es para el Señor. Mis hermanos, el mundo ya no cree en los sermones. No simplemente cree en lo que dice alguien por ahí. El mundo cree cuando ve tus frutos. Cuando el mundo mira y dice, aquel hombre, mira cómo era, aquella mujer, mira cómo era, pero ahora lo veo diferente, ahora está haciendo esto, ahora mira cómo vive, está mirando sus frutos. Y ahí es cuando anhela y quiere ser parte de ese proceso. Estamos llamados, mis hermanos, estamos llamados a tener esta identidad propia en Cristo, a aceptar y a ser podados diariamente por su palabra. Amén. Entonces estamos en el proceso. Ahora nos movemos a lo que sería el motor de la multiplicación. Hay un proceso. Ese proceso lo hace el labrador y lo seguirá haciendo por siempre Él. Nos limpia, nos arregla, nos quita, ¿verdad? Jamás nos va a trasquilar. Pero nos va a dejar siempre listos para la buena obra. Pero hay un motor, hay algo que nos impulsa, hay algo que nos tiene que mantener. Y Él misma dice, permanecer para producir. A partir del verso 4 encontramos esto, mis hermanos. Cuando el labrador es el que limpia, cuando el labrador es el que realmente limpia, nos limpia por fuera, nos poda, pero también nos nutre por dentro. Él sabe que tú y yo necesitamos. ¿Y cuándo o cómo sucede esto básicamente? Cuando pertenecemos o permanecemos solamente a Él. Y aquí nuestro Señor Jesús nos da una sugerencia. Y es ahí donde nosotros confundimos. No es una sugerencia. Hay un cambio propio, sin ninguna exigencia de hombre, pero sí con una llamada de orden de lo que es la cabeza a su iglesia. Y el Señor claramente dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. La identidad, mis hermanos, nos hace conocer quiénes somos, pero la pertenencia nos hace ser parte de quién nosotros somos. ¿Se entiende? Podemos decir, sí, yo soy esto, pero si no perteneces a eso,
simplemente no mostramos lo que es Cristo en nuestras vidas. El fruto, como en el Antiguo Testamento, la vid o describe al pueblo de Israel. Por sus tantas desobediencias, por sus caídas, por sus tantas cosas, no dio ese fruto para el cual había sido llamado inicialmente. Su fruto era amargo o agrio. Pero en el amor del Señor nos dio la vid verdadera, que es Cristo. Y solo en Él es que podemos dar ese fruto. Entonces la pertenencia es lo que nos hace hacer parte de eso, mis hermanos. Nos hace depender y permanecer en Él. Pero mire qué es lo que ocurre cuando pertenecemos en Él. Dice que Él también en nosotros. Esto es vital en nuestras vidas, en nuestros planes, y aún si queremos ser edificados, sin esto no podemos hacerlo. No podemos hacerlo, mis hermanos. Tenemos que desear locamente depender en mente, corazón y alma. ¿En quién? En Cristo. Pero han escuchado esa expresión que suena especialmente cuando estás enamorado. Estoy pero desesperado por esa persona. Anhelo mirarla. Así, con esa misma expresión, con ese mismo sentir, que no solamente de boca, sino es porque lo sientes. Debemos de anhelar pertenecer a Él, tener ese sentido de pertenencia. Alguien dijo, es mantener el cordón umbilical y espiritual conectado a la vid a través de la oración, escuchando su voz y la lectura consciente. Esas tres cosas debemos de mantener. O sea, estar aquí hoy, mis hermanos, es precisamente escuchando el mensaje de Dios, escuchando la lectura pública de la palabra, es escuchar su voz. Si somos cristianos y si realmente estamos atañados a la vid verdadera, porque es en Él que podemos dar fruto, todo cristiano debe de estar aquí los domingos, porque ese es el día del Señor. Ahora, hay ocasiones, sí, se sabe, se conoce, y seguramente usted y el Señor. Pero el Señor también nos ha dado la sabiduría para que no cualquier cosa nos robe ese privilegio que tenemos de pertenecerle, de prevalecer en Él. Porque ¿dónde más vamos a ser nutridos con su palabra? Y esto no es que invento de hombre. El mismo Señor nos dice en el libro de Hebreos, debemos de congregarnos. Ese debe de ser nuestro deseo el día domingo, desde el despertar. Y eso involucra otras muchas cosas, porque también es un proceso para poder llegar aquí. Pero nace con ese deseo, es domingo. El hermano ministrando la alabanza decía, tenemos que sentirlo, desearlo, estar aquí hoy. Porque no vienes a ver al hombre, vienes a ver al Señor, a la vid verdadera. En el verso 4 dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no pertenecen en mí. ¿Será difícil esto de entender? Lo voy a leer más detenidamente. El verso 4, la segunda parte dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no pertenecen en mí. ¿Es difícil de entender? Yo creo que no. No es difícil de entender. Pero sí sabe qué es lo tedioso aquí. Permanecer. Eso sí es lo tedioso. Permanecer. ¿Por qué? Porque ¿qué involucra permanecer? Tu obediencia. ¿Qué involucra permanecer? Tu sumisión. Y cuando se llega a esos puntos de ser sumisos, de obedecer, ahí es cuando fallamos. Pero ¿por qué puede ser una carga? ¿Por qué puede ser una falla constante en nuestras vidas? Si el mismo que nos llama a permanecer, si nos llama a permanecer es porque Él nos ha enseñado y nos enseña a través de su palabra, porque fue 100% hombre que todas nuestras vicisitudes también las soportó Él.
Entonces este sentido de pertenencia no es solamente por nuestra falta de obediencia, o nuestra falta de sumisión a Él, de cargar nuestra cruz y seguirlo, sino es por nuestra falta de no conocer y de no creer en sus enseñanzas. Esta semana he tenido todo el día, todo el rato escuchando la Biblia hablada. He estado escuchando todos los salmos. Quiero saber en cuánto tiempo puedo leer los salmos o escuchar los salmos así, completos. Y eso es constantemente ahí. Y uno siente un cambio. Uno siente que algo está pasando en nosotros. Por la acción de la palabra. La palabra del Señor tiene poder. Esa es la que nos va a hacer entender, cambiar, someternos. Porque no es un acto tuyo ni mío, es un acto que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a hacer en la gracia de Dios. Pero hay que anhelarlo, hay que acercarse a la fuente, hay que buscarle. Y sigue diciendo, o más bien Él nos reafirma en el verso 5, porque Él dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. O sea, Él dice, si te queda duda, te repito, yo soy la vid. Yo, tu Dios, tu creador, tu hacedor, yo soy la vid. En mí es que vas a tener frutos. No sé qué haces fuera de mí. Porque claramente nos dice después qué le sucede al que no está dentro de Él. Y el Señor hoy nos dice: es en mí una vez más. Y ustedes son míos porque son mis ramas. Yo soy la fuente de nutrición, yo soy la cabeza, yo soy el quien tiene que estar, o en quien tienes que estar arraigado. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. La permanencia, la constancia, el estar, el sentido de pertenencia. Si a alguien le pertenezco a Cristo. Si a alguien voy a imitar a Cristo. Y si algo quiero desear y quiero ser parte, es de Él. Poder hacer todas nuestras cosas que a veces nosotros mismos creamos nuestras barreras entre nuestro hacer con la acción del Espíritu Santo. Decir: pero si hago esto, lo voy a hacer para el Señor. Y si como o bebo, es como para el Señor. Y eso nos va a poder hacer vivir, mis hermanos, de una manera diferente, de acuerdo a la palabra, como Él dice. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Esto afecta toda nuestra vida. Va a afectar también la casa de adoración si no pensamos, si no actuamos de esta forma. Porque cada lugar, cada caso, yo miro como que va a ser un pequeño viñero. Cada uno vamos a conformar ahí un pequeño viñero, donde el labrador nos va a podar con su palabra, donde vamos a poder dar frutos ¿de qué? De multiplicación. Una vez más, porque nadie hemos visto a un árbol de manzanas comiéndose las manzanas. El árbol de manzana da manzanas para que otros las disfruten. Y podamos ser nosotros una fuente de que aquel que no conoce del Señor pueda conocer de la bondad de Dios, que es su salvación. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esto no termina aquí, porque seguidamente el Señor nos advierte qué significa: el que no pertenece en mí es desechado y se seca. Oiga bien esto. Tomemos esto en serio, mis hermanos. El que no pertenece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Su palabra nos juzga. El labrador nos poda. Nos duele en el corazón. Nos duele cuando nos quitan algo de lo cual nosotros queremos tenerlo, recibirlo. Nos duele cuando el Señor arranca aquello de lo que tú te has apoderado, creyendo que el Señor te lo ha dado. Pero si nunca te acercaste a la vida verdadera a preguntar si eso agradaba o no agradaba al Señor. Si el Señor viene y dice: esto es necesario que yo te lo quite. El Señor nos juzga, nos limpia, pero quien prevalece en la desobediencia constante, dando la espalda a Dios, será arrojado al fuego, dice su palabra. Dando
quien permanece en esa constante y en esa constante desobediencia, será arrojado al fuego. Esta es una verdad que no muy poco se dice ahora desde el púlpito, porque no queremos herir, pero a veces queremos 5 minutos de complacencia a vivir toda una vida desechados de la vida verdadera. Necesitamos tener estas cosas en cuenta, porque Él dice realmente, pero quien pertenece genuinamente en la vida, nadie podrá arrebatarlo del amor de Dios. ¿Cuánto le dan gracias por eso? Y Juan 10, 27, 28 dice: mis ovejas escuchan mi voz. O sea, tu pertenencia, reconoces al que te está llamando. Yo los conozco si ellos me siguen. Nuestra identidad. Les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelos, dice la palabra. La salvación genuina se hace evidente por medio de una vida fructífera. Por nuestro fruto nos conocerán, dice la palabra también. ¿Cuál es nuestro fruto que estamos dando hoy? ¿Cuáles son los frutos que deseamos dar hoy? ¿Cuáles son los frutos que pedimos al Señor que nos pode para poder seguir dando? En el verso 7 dice que si pertenecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y en esto creo que todos estamos de acuerdo, porque la iglesia y cada uno de nosotros queremos ver frutos abundantes, ¿verdad? Queremos ver frutos abundantes en nuestra economía, en nuestros trabajos, en todo, en nuestro matrimonio, en todo lo que hacemos. Eso es lo que nos gusta, fruto. Ay, qué bueno, bendición. Ay, qué bueno, mira, me dieron esto. Ay, qué bueno esto y esto. Y no está malo, porque es la bendición del Señor. Lo que está, o lo que debemos de hacer, es conocer al labrador también, porque queremos todo este fruto abundante sin conocer al labrador. Queremos que las casas se multipliquen sin la presencia del labrador, o queremos que las casas se multipliquen, o queremos que todo aparezca como arte de magia porque decimos en el nombre de Jesús. Sí, el nombre de Jesús tiene poder. El nombre de Jesús tiene su identidad propia, su deidad. Cuando usted menciona el nombre de Jesús y en el nombre del Señor, es en el nombre de lo que es Él. Un Dios bueno, poderoso, justo. Pero no solamente porque el hecho de nosotros decimos en el nombre de Jesús se van a hacer, sino más bien es que cuando decimos en el nombre de Jesús debemos reflejar lo que es Jesús en nuestras vidas. Y es ahí donde tenemos poder. Hoy se mueve ese evangelio mucho de que en el nombre de Jesús, el Señor me ha dado poder, en su palabra nos ha dado poder, porque Él hizo todas las cosas con su palabra. Y eso sí está y dice la palabra. Pero el poder que nos ha dado el Señor es el poder de la transformación de nuestras vidas, de la edificación del fruto que podemos dar en su nombre. Y cuando oramos y pedimos en ese nombre, es porque estamos reflejando realmente lo que es Cristo en nuestras vidas. Y ahí es cuando las cosas empiezan a funcionar. Y ahí es cuando el Señor nos empieza a bendecir. Estamos llamados, mis hermanos, a permanecer en la vida verdadera para multiplicarnos, para que el efecto no sea del hombre, porque esto no descansa en tus hombros ni mis hombros, sino descansa en la misma acción del Señor, porque la palabra dice en Hechos 2:47, Dios mismo añada a los que van a ser salvos en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Finalmente, en el punto 3 está el proceso de la multiplicación, el propósito de la multiplicación, que básicamente es eso: discípulos que glorifican a Dios. Todo, absolutamente todo, este año de edificación, la Biblia hablada que vamos a estar aquí exponiendo, el discipulado uno a uno que poco a poco lo vamos a ir implementando, las mismas casas de adoración, todas estas cosas tienen que darle la gloria a Dios.
Esto no es para la gloria del hombre, es únicamente para darle la gloria a Dios. Y yo menciono estas cosas porque en estas son las cosas que estamos trabajando. Pero cada uno de nosotros sabemos que todo en nuestras vidas debe de darle la gloria a Dios. Porque si nos preguntamos, ¿por qué raíces como estuvimos predicando? ¿Por qué necesitamos estar arraigados? ¿Por qué ligamentos? ¿Por qué yo tengo que ser ayuda mutua del otro? ¿Por qué yo tengo que apoyarlo, soportarlo? ¿Por qué tengo que tener un sentido de permanencia si ya yo mismo soy suficiente? ¿Por qué todo esto? El mismo Señor Jesús nos dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Es por eso. Todo esto es solamente por Él, para que demos mucho fruto en su nombre. La visión de esta iglesia la tienen ahí, de nuestra iglesia la tenemos ahí, ¿verdad? Suplimos necesidades, allá está, pero está en inglés. Suplimos necesidades y transformamos vida en el nombre de Jesús. Y nos alegramos, hermanos, cuando vemos una vida transformada. Cuando hemos suplido, hemos corrido con una necesidad los unos a los otros y hemos levantado a alguien. Llegamos al propósito que el Señor nos ha llamado. Una casa de adoración que se multiplique en el nombre, por el poder del nombre del Señor, por el fruto que cada uno demos. Seguramente habrá fiesta en los cielos. Pero también hemos sido llamados a conocer completamente los 66 libros que conforman su palabra. No es solamente el versículo que te guste, no solamente es la porción que tú dices, ay no, con esto estoy suficiente. Si el Señor ha dejado de principio a fin su palabra, es para que nosotros las conozcamos. ¿Cuántos dicen amén? Podemos ir de alguna manera realizando en nuestra mente, vamos a empezar por un libro, por el libro de Juan, pero tenemos que conocer los 66 libros. No nos cansaremos. A lo mejor tomaremos algún break para orar y vamos a seguir hasta que culminemos el estudio completo de su palabra. Hasta que esto sea de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, un deseo solo. Que nosotros o cada quien pueda abrir un grupo en su casa si fuera necesario, o si así el Señor lo guía, o así lo llame a dar frutos, como estamos necesitando en diferentes ministerios. El ministerio de alabanza necesita personas para servir, y cada ministerio así pueda nacer ese fruto, esa semilla en nuestro corazón. Necesitamos para el ministerio de danza, para las maestras, pero aún más necesitamos ese fruto, esa semilla de poder seguir conociendo al Señor. En este tiempo, mis hermanos, como conclusión, ¿cuántos creen que el Señor está en medio de nosotros? Amén. Y por eso puedo decir que el labrador está buscando en medio de nosotros nuestras raíces. Nos está nutriendo. Él está viendo cuán ligados estamos. Y no ligados con el modelo del mundo, sino ligados realmente con el modelo que dice su palabra en Hechos 2, en coinonía, con el propósito de conocerle más, con el propósito de levantarnos más, de edificarnos más, con el propósito de mantenernos en oración, con ese tipo de ligamento, el ligamento bíblico. Y hoy también el Señor nos llama a dar fruto. No seamos solamente un número en la iglesia. Afiancémonos, busquemos más del Señor. Tengamos en cuenta a quién le pertenecemos. Es en Él que vamos a dar fruto. Como dice ahí en la pantalla, deja que la palabra te limpie, que la vida te nutra y que el Espíritu Santo te use para alcanzar a otros. La expansión no es un plan, es una persona. ¿Y esa persona quién es? Jesucristo, viviendo a través de nosotros. Las visitas no vienen a buscar una iglesia que esté bonita, una catedral con filos, pan de oro le llaman, ¿verdad? O todas esas cosas.
El que viene a la casa del Señor viene a buscar realmente una familia que se ame el uno al otro. Un soporte, una ayuda, un crecer en el Señor. ¿Cuántos estamos de acuerdo con la visión 2026? El próximo lunes empezamos los estudios bíblicos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Démosle un aplauso fuerte, fuerte al Señor.